Hola oyentes de Radio Sefarad, es un placer estar nuevamente con Ricardo López Gotis para seguir hablando del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, el mundo está pendiente, especialmente en esta zona del bloque euroasiático, de lo que puede pasar o no puede pasar en la frontera entre Ucrania y Rusia, con las otras naciones adyacentes, con la interacción con la OTAN, quizás se nos pasa por alto que ya en el año 2014, pues Rusia tomó posesión de una parte del territorio de Ucrania. Y vamos a hablar de esto, ¿no? De Crimea, que sigue siendo una historia que hay que conocer mejor. Exacto, Crimea es una zona altamente estratégica no solo para Rusia y Ucrania, de hecho el Mar Negro es altamente estratégico y yo siempre señalo esto, la guerra de Troya, ¿no? Que todos hemos conocido en algún momento, sobre todo gracias al caballo de Troya, no fue por Helena de Troya, no fue una guerra romántica, fue por el control de los estrechos que conectan al mar Egeo, por consiguiente al Mediterráneo, con el Mar Negro. De modo que siempre fue una región sumamente conflictiva y esto lo llevamos viendo hace más de 2500 años. No por nada la ciudad de Estambul, que antiguamente fue Bizancio o Constantinopla, se ubicó ahí, es decir, la capital del Imperio Romano de Oriente, que termina cayendo en 1453, estaba ubicado en un lugar sumamente estratégico. De modo que la posesión de Crimea siempre fue muy importante para Rusia y de hecho Rusia llega a tomar el control de la península de Crimea por primera vez en 1783. Es decir, no estamos en una historia muy antigua. Antes había un janato de Crimea, que era un janato tátaro, que durante varios siglos estuvo dentro de la órbita del Imperio Otomano. El Mar Negro fue durante prácticamente un siglo todo un mar otomano, ¿no? Un mar turco, un mar interno dentro del Imperio Otomano. Pero lo cierto es que en 1783 los rusos toman el control de la península de Crimea, es decir, en el siglo XVIII llegan a las orillas del Mar Negro. Antes nunca habían estado en el Mar Negro los rusos. Y por consiguiente había una aspiración a tener una salida al mar Mediterráneo, porque con la anexión de todo lo que actualmente es Ucrania y la península de Crimea, adquirieron territorios que son muy fértiles, por consiguiente tenían un nuevo ingreso que era la agricultura. A la antigua Rusia, la Rusia de los primeros zares, era una Rusia muy dependiente básicamente de la caza y la venta de pieles, no era por la agricultura. De modo que esto le generaba un nuevo ingreso y un nuevo producto de exportación a Rusia en este imperio que se estaba expandiendo hacia los 4 puntos cardinales. Ahora bien, en el periodo soviético, ahí se produce dos hechos a tener en cuenta. Uno es que hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta 1944, la mayoría de la población que habitaba en la península de Crimea era de origen tátaro, es decir, no eran ni ucranianos ni rusos. Pero tras la liberación de la península de Crimea por parte del Ejército Rojo, se produce la deportación masiva de la población tátara hacia el Asia Central, con lo cual ese vacío, ¿cómo fue llenado? Precisamente por población rusa. Lo que va a ocurrir después es que Nikita Khrushchev, dentro de la Unión Soviética, asigna la península de Crimea como parte de Ucrania. Pero acá vamos a una cuestión más contemporánea. De acuerdo a la Convención de Helsinki de 1975, las fronteras que hay en todo el continente europeo son inamovibles. Es decir, vimos hace unas semanas que se reunió la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, donde hay 57 países miembros.
esa organización nace precisamente por la Convención de Helsinki. Luego, tras la disolución de la Unión Soviética, se ratifica la Convención de Helsinki, es decir, Rusia ratifica la frontera con Ucrania, reconoce que la península de Crimea y toda la frontera actual en disputa era parte de Ucrania, ¿no? Estas regiones del Donbass son parte de Ucrania, de acuerdo al derecho internacional y los tratados que ratificó el gobierno de Rusia. Ratifica el memorándum de Budapest, en el cual también confirma que estas son las fronteras vigentes. Es decir, hay una serie de instrumentos jurídicos internacionales por los cuales el gobierno de Rusia reconoció esos territorios como ucranianos, como parte de Ucrania. Es decir, el hecho de que haya actualmente población rusa en esa parte, y sobre todo la península de Crimea, tiene que ver con esa deportación masiva que hubo en tiempos de Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hubo toda una ingeniería demográfica, social, en esa península, y acá hay que agregar otro elemento, y es el puerto de Sebastopol, que fue construido en tiempos de la zarina Catalina la Grande, justamente para tener una base naval militar de Rusia en el Mar Negro, y que justamente los más memoriosos saben que hubo una guerra de Crimea en el siglo XIX. Entre 1853 a 1855 hubo una guerra de Crimea, que en realidad no fue por Crimea en sí misma, pero que sí fue porque Rusia quería controlar precisamente los estrechos de los Dardanelos, del Bósforo, es decir, los estrechos que comunican del Mar Negro al Mar Mediterráneo con la posible conquista de la actual Estambul. Y la guerra se desarrolló en Crimea, porque ahí estaba la base militar rusa de Sebastopol. Fue una guerra muy moderna en muchos sentidos, pues fue una guerra de trincheras, fue una guerra en la que se usaron telégrafos, donde por primera vez en la historia de la humanidad hubo un cuerpo médico y de enfermeras, ¿no? En el caso de Florence Nightingale, empezaron a preocuparse por la cantidad de muertos que había. Es decir, esta guerra marcó en muchos sentidos lo que fue el siglo XIX europeo. Hoy está bastante olvidada, ¿no? Porque hubo otros conflictos posteriores que la fueron opacando en cuanto a la crueldad y la masividad y demás, pero fue una guerra muy moderna en ese sentido y que anticipó las que después fuimos viendo en el siglo XX. De modo que cuando en marzo del 2014 el gobierno de Vladimir Putin toma la península de Crimea, la anexa justamente utilizando las tropas rusas apostadas en la base naval de Sebastopol, que Ucrania se lo alquilaba a Rusia, es decir, le estaba pagando un alquiler por esto. Ahí es donde comienza este largo conflicto que hoy sigue, porque nunca terminó. Es decir, no solo Ucrania sigue reclamando la devolución de la península de Crimea, sino que esto luego se trasladó a la parte más continental, ¿no? de Ucrania, la parte este de Ucrania, en donde hay una importante población ruso parlante que quiere ser parte de Rusia. Entonces, ahí tenemos un problema bastante serio y que además los milicianos rusos que están en esa parte separatista de Ucrania han venido siendo sostenidos económicamente y militarmente por Rusia en los últimos 8 años. Y ahora lo que no podemos es anticipar exactamente qué es lo que va a suceder con este gambito que ha planteado Putin, ¿no? Porque de momento no ha invadido, pero mueve todas las fichas como si se preparara para una gran invasión. Lo más probable, y no sería la primera vez, es que reconociera las independencias de estas pseudo repúblicas rusas en territorio ucraniano. Ya lo hizo en Georgia, con Abjasia y Osetia del Sur, quitándoselas a Georgia. Lo hizo con esta pseudo república de Transnistria, ¿no? Que está entre Moldavia y Ucrania, reconociéndolas. Y es muy probable que haga esto como una
suerte de desescalada, porque yo supongo que Putin no tiene intención de ir a una guerra en gran escala, sino que limitarla a continuar este conflicto que nutre la narrativa nacionalista interna dentro de Rusia, como Rusia es un país que no tiene grandes recursos económicos, en sí es un país económicamente frágil. Para la fuerza militar que tiene, es un país frágil económicamente. Pero que, bueno, ya que no tenemos buena economía, por lo menos tenemos discursos nacionalistas y creemos que somos importantes en el mundo haciendo este tipo de aventuras militares en Ucrania, en Bielorrusia, en el Cáucaso, en Kazajstán, y reivindicamos un poco nuestro ego y lo cuidamos. Yo creo que ese es el objetivo de Putin, querer marcar la cancha, pero la verdad es que los naipes que tiene son bastante pobres. Bueno, eso será bastante sencillo de comprobar porque posiblemente este tema salga a la palestra, este tipo de negociaciones en los próximos días. Algo se verá de negociación en el terreno porque creo que ha conseguido su objetivo de que todo el mundo se ponga muy nervioso, especialmente más Europa que Estados Unidos. Pero evidentemente también sale ya en sí reforzado, aunque no haga nada más, por lo menos de cara a su propia población en Rusia, ¿no? Lo que lo va a eternizar durante algunos años más, por lo menos. Sí, y probablemente como parte de la negociación surja que Finlandia y Suecia se incorporen a la OTAN. Con lo cual, si bien no son, siempre han sido como bastante cercanos, ¿no? Pero probablemente como una suerte de concesión, son países que no fueron parte de la Unión Soviética, pero que son bastante cercanos y probablemente sea parte de esta negociación. Ucrania no está en condiciones de entrar a la OTAN entre de los próximos 10, 15 años, no por cuestiones militares, sino por cuestiones más bien institucionales, así como no está en condiciones tampoco de ingresar a la Unión Europea, pero yo creo que va a haber algún tipo de desescalada de la cual las dos partes salgan más o menos con el prestigio intacto, que sí, en este momento es lo más complicado. Sí, como mucho va a haber algún representante de esas repúblicas raras en Eurovisión. Pues nada, con esta nota de humor para tratar de distender la situación que aflige a muchos en el mundo, pues nos despedimos. Muchas gracias, Ricardo, y hasta la próxima. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Separada.